Y hola amantes de la paleontología y bienvenidos a este nuevo capítulo de Enciclopedias Prehistóricas. En este segundo capítulo hablaremos sobre un molusco, en concreto sobre los amonites o también llamados amonoideos. El nombre de amonites proviene de un mito. Plinio el Viejo escribió entre el año 70 y 79 después de Cristo sobre amonites en su obra Historia Natural. Los llamó Amonis Cordum o cuernos de Amón y dijo que estaban entre las gemas más sagradas de Etiopía. Son de color dorado, similares a los cuernos de un carnero. Su uso garantiza sueños divinos. Esto hace referencia al dios egipcio del mismo nombre, que antes de su fusión con Ra era representado con cabeza de carnero. Sin embargo, este tipo de fósil no es ningún cuerno, aunque se asemeje, sino que es un molusco, en concreto un cefalópodo, es decir, del mismo grupo en el que agrupamos a los pulpos y calamares actuales. Pero antes de comenzar, cabe aclarar que hay cefalópodos que parecen amonites y que, sin embargo, no lo son. Uno de ellos, y probablemente el más famoso, sean los nautiloideos, primos de los amonites que también tienen una concha calcárea. Otros podrían ser los argonautas, pulpos que flotan en alta mar y que solo las hembras tienen concha, que en realidad es una cámara de huevos altamente especializada compuesta de quitina. Una vez aclarado esto, sigamos. Los amonites proceden de un grupo llamado Bactritoidea, que eran cefalópodos que tenían la concha más o menos recta y que se iban desarrollando poco a poco. Este grupo también pudo dar origen a los coleoideos, que representan a casi todos los cefalópodos modernos, menos a los nautiloideos. Las conchas de los amonites estaban formadas por dos partes: el fragmocono, que incluye las cámaras vacías del amonite, y la cámara de habitación, que contiene los órganos del animal y el animal mismo. Esta última se fosiliza en raras ocasiones, ya que no estaba tan mineralizada como el fragmocono. Además, según el tamaño de la cámara de habitación de los amonites, pueden estar clasificados en brevidomos, si tienen la cámara de habitación entre 160 y 180 grados, mesodomos, si tienen la cámara de habitación de 260 grados aproximadamente, y longidomos, si tienen la cámara de habitación de más de 360 grados. Cuando los amonites llegaban a la madurez, la concha dejaba de crecer, produciendo cicatrices de crecimiento con las que se podría distinguir la cámara de habitación del fragmocono. La cámara de habitación puede tener una abertura ornamentada en algunos amonites, como tener flancos laterales conocidos como lápets, flancos ventrales, estar contraídas con un granolán, tener constricciones con una apertura engrosada o tener la cámara de habitación expandida. El fragmocono tiene un solo órgano, el sifúnculo, un cordón visceral que atraviesa todas las cámaras del fragmocono y que inyecta o sustrae gas y agua según sea necesario para controlar la flotabilidad de la concha. El sifúnculo atraviesa las cámaras por la región ventral y se abre paso mediante pequeños agujeros llamados cuellos septales, de los cuales existen 12 tipos, que suelen estar reforzados con unas estructuras llamadas anillos de conexión que también podían tener varias formas. El espacio donde se juntan dos cámaras se llama sutura. Estas empezaron siendo simples y se fueron complicando poco a poco. Las suturas son sinuosas y tienen dos partes, una convexa llamada lomo y una cóncava llamada lóbulo. Existen tres tipos de sutura: la goniatítica, con ondulaciones simples. Este tipo de amonites vivió desde el Devónico medio hasta el Pérmico tardío. La ceratítica, con ondulaciones más complejas y con dentaciones en los lóbulos. Estos vivieron desde el Pérmico tardío hasta el Triásico tardío. Y por último, está la de tipo amonítica, que tiene ondulaciones con subdivisiones extremadamente sinuosas llamadas foliolos. Este grupo fue el más diverso y vivió desde el Triásico hasta el Cretácico. La razón de la complejidad de la sutura se desconoce, pero se hipotetiza que tuviera que ver con la rigidez de la concha, lo cual tiene lógica, ya que los amonites vivían en zonas donde había gran movimiento del agua. Las suturas a veces se agrupan en patrones que se repetían. La zona donde comienza un nuevo patrón es llamada constricción. Existieron tanto amonites sin constricciones como con constricciones. Estos últimos podían tener desde 3 constricciones hasta la cantidad de 9 constricciones.
Las conchas de los amonites tienen una gran diversidad de formas y según sus características, estas se pueden clasificar en cirtoconos, que tenían la concha casi recta, como los de la familia Baculitidae del Cretácico, ortoconos, con conchas totalmente rectas, como el género Orthoceras, torticonos, que tenían el eje de giro vertical y podían estar compactados, como el género Cocloceras, o bien estar sueltos, como en algunas especies del género Eubostricoceras. Además, cuando estos acababan en una cámara de habitación morfológicamente distinta al resto de espiras, se les llama turriliticonos. Un ejemplo lo vemos en el género Turrilites. Lituiticonos, que tenían una espiral inicial seguida de una parte recta, como el género Rhabdoceras. Anciloconos, que inician con una parte en espiral, continúa recta y finaliza con un gancho, como el género Ancyloceras, que cuando la parte recta es muy corta se denomina escafono, como el género Escafites. Amitocono, que empieza por una parte recta, continúa con una curvatura y termina con otra parte recta. Este patrón se puede llegar a repetir otra vez más, como en el género Amites. Permioconos, que tenían una forma sinuosa que aparentemente no tenía orden alguno, pero en realidad su crecimiento estaba muy bien controlado, ya que sigue un algoritmo natural más complejo que la proporción áurea de una utile, como el género Eubostricoceras. Crioconos, o también llamados grioconos, que consta de una espiral suelta, como el género Crioceras, y si esta espiral es laxa, se denomina taxocono, como el género Espiroceras. A este conjunto de amonites, que se desvían de la típica concha espiralada, se les denomina heteromorfos y fueron particularmente abundantes durante el Cretácico, aunque existieron durante casi toda la historia evolutiva de los amonites. Las conchas típicas, es decir, en forma de espiral, también presentan variaciones. Están los elipticonos, que forman una espiral ovalada, los platiconos, que tienen una espiral con lados aplanados, los cadioconos, que presentan giros con una espiral aplanada, casi en forma de media luna, las coronadas, con una espiral aplanada y recta, los esferoconos, con giros y forma lobular, los oxiconos, que tienen forma de disco, y los serpenticonos, que presentan una espiral con cámaras ovaladas cuyos giros no se sobrelapan. Las conchas de los amonites también tenían gran variedad de ornamentaciones. Estas podían no presentar ornamentación alguna o bien tener costillas. Estas podían ser finas, moderadas o bien gruesas y se clasifican según su dirección, distancia, combinación, tipo y ramificación. Algunas costillas solían estar acompañadas de espinas, cuya función seguramente era la de disuadir depredadores. Además de estas, también podemos encontrar nudos, tubérculos, serraciones, surcos, unas estructuras llamadas cuerdas y líneas paralelas a los giros de las cámaras llamadas lirae. Según crecen las conchas de los amonites, estas se pueden clasificar en tres tipos. Se denomina una concha evoluta cuando las cámaras nuevas no se sobrelapan con las anteriores. Se denomina una convoluta cuando las nuevas cámaras se sobrelapan un poco con las preexistentes. Y se denomina una concha involuta cuando las nuevas cámaras engullen totalmente las que le precedieron. Los amonites eran ovíparos, es decir, nacían de huevos, y además nacían con su concha ya formada. A esta concha embrionaria, de menor grado de mineralización, se le llama protoconcha, y gracias a ella sabemos que los amonites nacían pequeñitos, generalmente de menos de 1 milímetro de diámetro, y hasta 3,7 milímetros. Y por los sitios donde han sido hallados, sabemos que sus crías flotaban en el mar como parte del zooplancton. El género de los amonites se basa en un patrón que también siguen muchos de los cefalópodos modernos, es decir, había dos tipos de concha en cada especie de amonite, una más grande denominada macroconcha asociada con las hembras y otra más pequeña denominada microconcha denominada a los machos. Sin embargo, no se sabe cómo se reproducían, ni cómo ni dónde ponían sus huevos, pero se estima que podían poner entre 200 y 500 huevos. Se cree que los amonites eran depredadores, como la mayoría de los cefalópodos modernos. No obstante, no sabemos con certeza cuál era su dieta.
Los amonites vivían en aguas cercanas a la costa y en mar abierto. Se sabe que pudieron vivir hasta los 500 metros, sin embargo, la gran mayoría no vivía por debajo de los 250 metros de profundidad por encima de la plataforma continental. Algunos amonites también tenían migraciones diarias, viviendo en las profundidades durante el día y ascendiendo durante la noche, lo que sugiere que algunos necesitaban la penumbra para cazar. Los amonites se extinguieron hace 66 millones de años, y la razón tiene que ver con las zonas donde vivían sus crías. Resulta que uno de los defectos de la intensa actividad volcánica del Deccan y del impacto del asteroide en la península de Yucatán fue la acidificación de la parte más superficial del océano, que es precisamente donde vivían las crías de los amonites. El agua ácida destruía las protoconchas de las crías y dañaba las de los adultos, ambas compuestas de carbonato de calcio, llevando a la extinción a un grupo que había estado en la Tierra durante 440 millones de años. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle a like, compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros. Hasta el próximo vídeo.